Buenos días, les agradecemos a todos su presencia tardes ya en esta conferencia de prensa. Lo haremos con el siguiente formato. El consejero presidente del IFE iniciará con un breve posicionamiento para después, posteriormente, pasar a sus preguntas y respuestas. Y, por supuesto, agradeciéndole a la consejera y a los consejeros electorales su compañía, igual que al secretario ejecutivo en esta conferencia de prensa. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. A 3 días de haber iniciado formalmente y conforme a la ley el proceso electoral federal 2011-2012, la señora consejera y los señores consejeros electorales queremos refrendar nuestro compromiso con la democracia y la legalidad. Los 6 consejeros electorales que integramos el Consejo General queremos dar a la sociedad mexicana un mensaje de unidad. El Instituto Federal Electoral ha cumplido puntualmente sus atribuciones pese a la situación extraordinaria que ha experimentado su Consejo General. Las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sustentan que, pese a no estar completamente integrados, para todo efecto legal, las decisiones que hemos tomado y que tomaremos serán válidas y legítimas. La legitimidad de las decisiones del Consejo General se deriva del apego a la ley y no de la cantidad de sus integrantes. Durante 11 meses hemos demostrado que los 6 consejeros electorales que hoy estamos aquí podemos cumplir con el mandato constitucional y legal otorgado al IFE. En cuanto se den los acuerdos en la Cámara de Diputados y se nombre a los 3 integrantes que hacen falta, serán bienvenidos a este proceso electoral ya iniciado. Durante esta etapa buscaremos consensos al interior del Consejo General que permitan que el proceso electoral concluya con una exitosa fiesta cívica de los ciudadanos el 1 de julio de 2012. Que no haya equivocaciones, seguiremos teniendo debates en el Consejo General. Son inherentes a los órganos colegiados y expresan las perspectivas de cada uno de sus integrantes. Pero no habrá debate, por intenso que éste sea, que ponga en riesgo la definitividad de los actos y la legalidad del proceso electoral. La consejera y los consejeros electorales hemos demostrado apego a la ley en todo momento, lo seguiremos haciendo. Hoy hacemos un llamado de concordia para que la aplicación de la ley no se convierta en un factor que desacredite el proceso electoral. Construyamos un pacto de respeto a la ley por parte de todos los actores que participan en el proceso democrático. Las elecciones de 2012 requieren de la participación constructiva de los partidos y de los medios de comunicación. A nadie conviene debilitar al Instituto Federal Electoral. Lo dijimos en la sesión del inicio del proceso electoral y hoy lo reiteramos ante ustedes. La precisión y transparencia de nuestros sistemas serán nuestra mayor contribución a la gobernabilidad democrática. La incertidumbre no es natural a las instituciones y menos para las instituciones de la vida democrática. La fuente de credibilidad de nuestros procesos electorales reside en la participación ciudadana y en la imparcialidad de nuestras decisiones. Hoy, refrendo a nombre de la consejera y los consejeros electorales nuestra determinación por cumplir puntual e irrestrictamente con nuestras responsabilidades constitucionales, institucionales y personales, con nuestro pacto social y con nuestra vida democrática. Muchas gracias por su atención y por supuesto estamos atentos a sus preguntas. Iniciamos la ronda de preguntas con Nayeli Cortés del periódico La Universal. Buenas tardes, consejeros. Yo quisiera hacerles varias preguntas. La primera, ¿qué opinan de esta propuesta suscrita por 46 académicos intelectuales e incluso 3 aspirantes presidenciales en torno a la posibilidad de construir un gobierno de coalición
que incluso permitiría, por ejemplo, destrabar la elección de consejeros electorales en la Cámara de Diputados. Y por otra parte, también si ya tienen claro cuándo saldrán las bases de licitación para el asunto de los materiales electorales, cuándo se firmarán los convenios. Usted había hablado de que se iba a firmar uno con la SEDEN y con Gobernación en materia de seguridad. Y por otro, los aspirantes presidenciales siguen de giras. Yo quisiera preguntarles de qué forma se van a contabilizar esos recursos que están erogando ya, y si habría que hacer algún procedimiento oficioso o tendría el IFE que esperar que se presentase alguna queja. A ver, yo quiero responder muy puntualmente el tema de los convenios. Quiero compartirles, lo compartí en entrevistas la semana pasada, que tuve reuniones tanto con el secretario de Gobernación como con el secretario de la Defensa Nacional. Espero en los próximos días también tener una reunión con el secretario de Marina, porque son la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina instituciones que tradicionalmente han apoyado al Instituto Federal Electoral para el resguardo del material electoral y de las instalaciones del instituto, sobre todo el resguardo de las bodegas en donde se depositan las boletas y las actas electorales. Ese apoyo que tradicionalmente han otorgado estas dos secretarías de Estado a través del Ejército Mexicano y de la Armada de México se concreta en sendos convenios de colaboración que se realizan amparados en el artículo 2 del COFIPE, que establece que todas las autoridades están obligadas a apoyar al IFE en sus actividades. También con la Secretaría de Gobernación estamos trabajando un convenio de colaboración con el objeto de que, como instancia coordinadora del gobierno federal en materia de seguridad, esta Secretaría tome participación en actividades que tengan que ver con la seguridad de los ciudadanos mexicanos, tanto durante la jornada electoral como en las semanas previas, cuando se lleva a cabo la capacitación electoral, este trabajo que en campo realiza el Instituto Federal Electoral con una gran cantidad de capacitadores y asistentes electorales. Estos convenios están a revisión en la dirección jurídica del instituto y evidentemente en los jurídicos de las secretarías de Estado, y yo espero que en el curso de las próximas semanas podamos ya asignarlos. Evidentemente, en cuanto se firmen, los haremos del conocimiento público para continuar con nuestra convicción de transparencia en términos de rendir cuentas de las actividades que realiza el Instituto Federal Electoral. Las licitaciones de los materiales electorales están en su curso administrativo y seguramente pronto saldrán también las convocatorias públicas para la realización de esas licitaciones. Respecto a los otros dos temas que tienen que ver más bien con un análisis, el primero de corte político sobre una declaración que han realizado, yo invitaría a cualquiera de los consejeros electorales que así lo desee a emitir una opinión, en el entendido que no es una materia del Instituto Federal Electoral ni somos parte de ningún proceso legislativo que tenga que ver con el particular. Y respecto de la cuestión de actividades que algunos ciudadanos mexicanos pudieran estar realizando para el proceso electoral, yo también les solicitaría a algún consejero, creo que el más indicado es el consejero Figueroa, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, que emita una opinión. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todas y a todos. Para referirme a la pregunta vinculada con las actividades que hoy se realizan por parte de aspirantes a ser, y esto hay que decirlo muy claro, aspirantes a ser precandidatos de los partidos políticos, debe señalarse que el IFE puede iniciar a petición de parte o de manera oficiosa una queja. Debe distinguirse en esas actividades que para que el IFE inicie una queja de carácter oficioso debe constarle
que los actos que se están realizando puedan ser calificados como actos anticipados de precampaña. Si a la autoridad no le consta esa condición, no es susceptible de iniciarse una queja por esa vía. Y me parece que lo que debe señalarse es que no queda prohibido, como se establece, el que los periodistas pregunten a los aspirantes distintas cosas porque tiene interés en el marco de la libertad de expresión. Una cosa distinta a esa es la que tiene que ver con que se hagan actividades que puedan ser consideradas de campaña o de propaganda electoral. Si lo que se advierte y al IFE le consta es que en algún momento se dan actividades de proselitismo y de propaganda electoral, el IFE puede iniciar una queja de oficio o evidentemente cualquier sujeto legitimado puede iniciar también una queja ante el Instituto Federal Electoral por estos motivos. En el periodo reciente no hemos recibido quejas en esa dirección y estaremos atentos al inicio pues, de propiamente el proceso de competencia interna de los partidos, que será el 18 de diciembre, en lo que conocemos como la fase de las precampañas. Hasta aquí. ¿Alguien quiere responder? Consejero Baños. Bueno, el tema de los gobiernos de coalición, por supuesto que es ámbito de competencia de los partidos políticos, de los actores políticos y de los intelectuales que en su caso decidan, en ejercicio de sus posibilidades, promover estas cuestiones entre los propios partidos. El IFE será absolutamente respetuoso de las posibilidades de que se formen coaliciones o de que estas coaliciones vayan a registrarse en el proceso electoral federal. Ya para efectos de los esquemas de conformación de los gobiernos, ya lo decidirán en su momento los partidos que ganen la contienda electoral en los términos que ellos acuerden con los demás actores políticos. Pero el IFE en ese caso es una autoridad que solo organiza la elección y no tiene injerencia en la conformación de una coalición para establecer un gobierno específico. Eso, insisto, está estrictamente en el ámbito de la competencia de los partidos y de los actores y de los intelectuales que en ejercicio de sus posibilidades promueven estas cuestiones entre los partidos. Muchas gracias. A Aurora Cepeda, de Excelsior Imagen. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo tengo 3 cuestionamientos. El primero sería, si pueden ser muy precisos en comentarnos cuáles son las condiciones para decir este aspirante está haciendo ya proselitismo, etcétera. Como muy claro, muy preciso, porque estamos viendo anuncios del PT donde sale Andrés Manuel López Obrador haciendo propuestas. El señor está ahorita en Estados Unidos haciendo mítines y reuniones con los mexicanos allá en Estados Unidos. Y sí me gustaría que si nos pueden decir precisamente punto 1, punto 2, punto 3 para considerar que esto es un acto anticipado de precampaña, para que lo tengamos muy claro. Y en segundo lugar, saber si encuentra la autoridad algo especialmente sospechoso en esto que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos y en sus spots, como para iniciar de oficio algo al respecto. La otra parte es los empates. ¿Qué han pensado, qué mecanismos han pensado utilizar? Ya sabemos que el tribunal les puso que si hay un empate, 24 horas, etcétera, etcétera. Pero antes de caer en ese supuesto, si ustedes han pensado ya en algún mecanismo para pues evitar los empates en el Consejo General del Instituto Federal Electoral y que permita pues desahogar todos los puntos. Y el empate será ya se me olvidó el pacto. Consejero presidente, este llamado que hace usted de un pacto para pegarse a la ley, ¿es un llamado en general o están pensando en citar partidos, líderes de partidos, un acuerdo muy específico y oficial en donde haya una firma, un documento, etcétera? No sé, quisiera que me ahondara sobre ese tema, por favor. Son los 3 cuestionamientos. Muchas gracias. El consejero Guerrero está deseoso de responder estos cuestionamientos. Sí, claro. Muchas gracias, consejero presidente. A ver, varias cuestiones. Creo que ya en la esfera pública varios consejeros hemos coincidido que en este momento, a partir del inicio del proceso electoral, aquellas ciudadanas o ciudadanos que han manifestado su deseo de eventualmente participar en sus procesos internos, tal y como lo define el reglamento de queja, son aspirantes.
Y en esa categoría es como yo creo que muchos de ellos han venido manifestando su deseo de participar. Por supuesto que no es ilegal ser aspirante, es una condición que está establecida por el reglamento y que además yo diría, en una sociedad abierta, creo que sería un error de interpretación tratar de poner un bozal o tratar de callar los puntos de vista que los ciudadanos tengan. Los ciudadanos tienen derechos políticos y los pueden ejercer. Yo en ese sentido me manifiesto por una posición liberal. Creo que le hace bien a la democracia que las ciudadanas y los ciudadanos que tienen alguna aspiración la pongan sobre la mesa y ya serán los ciudadanos los que puedan en su momento, cuando se inicien los procesos internos en los partidos, tomar alguna valoración. En ese sentido también yo quisiera decir que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, el señor López Obrador es un ciudadano que ha venido participando con una serie de movimientos sociales y yo creo que es legítimo el derecho que tiene a dar sus puntos de vista. Y en lo que se refiere a los empates, ya lo decía el consejero presidente durante su intervención, nosotros, a ustedes les consta, debatimos nuestros puntos de vista con intensidad, cuando no estamos de acuerdo lo manifestamos, pero evidentemente tratamos en la medida de lo posible ante esta carencia de consejeros que no se ha podido consensar en la Cámara de Diputados, tratar de ir generando consensos en aquellos temas donde podemos generar consociación. Sin embargo, en aquellos temas donde por alguna circunstancia no sea posible coincidir, creo que todos tenemos con independencia derecho a emitir nuestro voto. Por supuesto que yo valoro lo que ha puesto el consejero presidente sobre la mesa, porque creo que sobre todo en toda la parte de organización logística que habremos de construir, que estamos ya construyendo desde días pasados, me parece que es importante tratar de generar consensos. También decir, y yo quisiera señalarlo de manera muy práctica, y este es creo que el espíritu del por qué estamos reunidos hoy los 6 en unidad, yo estoy convencido de que el proceso electoral no puede esperar necesariamente al consenso que se dé en la Cámara. Es decir, las fechas desde el punto de vista de organización tienen que continuar, tenemos que seguir adelante. Hay procesos muy importantes como el del voto de los mexicanos en el extranjero, ya estamos en pleno proceso de inscripción y el IFE creo que sería irresponsable que los consejeros solamente nos quedáramos lamentando la ausencia de los colegas que deben de llegar y que no trabajáramos como nos corresponde con la responsabilidad que nos han dado. Creo que también el IFE no se puede congelar ante los desacuerdos que han existido en la Cámara. Por supuesto, seguiremos haciendo llamados a efecto de que los grupos parlamentarios logren un consenso, pero en tanto eso sucede, la consejera y el presidente consejero y los demás consejeros, así como el secretario ejecutivo, tenemos la obligación de seguir trabajando. Mañana celebraremos 21 años de aniversario de la formación de este instituto y si bien la carga es más pesada sobre los hombros de nosotros, eso nos estimula para seguir trabajando. Ese es el sentido de estar aquí los 6 juntos con el secretario ejecutivo y pues decirle a la opinión pública que confíe, que la elección se va a llevar a cabo satisfactoriamente y que nosotros hemos de salir adelante. El pacto. Sí, como no, con mucho gusto. El llamado es a un pacto de la sociedad mexicana, un pacto en la que todos los que tienen alguna participación en el proceso electoral, evidentemente los partidos políticos, sus candidatos, sus dirigentes, los medios de comunicación, pero sobre todo los ciudadanos, que serán quienes serán funcionarios electorales y evidentemente serán los principales actores el día de la jornada electoral porque van a salir a votar. Todos en el marco de este pacto social hagamos un esfuerzo por la aplicación del marco legal y por el fortalecimiento de la autoridad electoral. Para el Instituto Federal Electoral es muy importante que logremos llegar al día de la jornada electoral con decisiones firmes, decisiones apegadas a derecho, que a los ciudadanos les den confianza respecto de que el proceso electoral es un proceso electoral legal, legítimo, que va a llegar al resultado que tiene que llegar, que es la renovación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de nuestro país. Y sobre el caso de los empates, Aurora, yo quisiera decir algo muy puntual. Creo que a la consejera, a los consejeros y a mí mismo, lo que nos corresponde es hacer mayores esfuerzos para lograr
que las decisiones que tomemos en Consejo General, independientemente del debate que siempre se desarrollará en la libertad que tienen la consejera, los consejeros y el resto de los miembros del Consejo General para expresar sus puntos de vista, y que este debate puede ser álgido, por supuesto, pero creo que todos haremos el esfuerzo por encontrar los consensos, y creo que me toca a mí como consejero presidente ser especialmente cuidadoso para escuchar los puntos de vista de la consejera y de los consejeros electorales para ir construyendo las decisiones de consenso que nos permitan superar la eventualidad de algún empate, sobre todo en los temas significativos para la organización del proceso electoral. En esos asuntos hemos logrado ir en casi todos en unanimidad y seguiremos haciendo esfuerzos porque así sea, para que otorguemos certeza al proceso de organización de las elecciones, que es nuestra prioridad ya en este momento. Antonio Baranda, del periódico Reforma. Buenas tardes. También varias preguntas. Sobre la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados para elegir a los consejeros faltantes, me gustaría saber si el fin de semana u hoy o en los próximos días harían un exhorto más formal, algún escrito solicitando que se destrabe esta situación en la Cámara para que arranquen de mejor manera este proceso. También mencionaron el tema de la seguridad. Me gustaría saber, faltan varios meses para las elecciones, evidentemente, pero ¿cuáles son las preocupaciones actualmente sobre los posibles focos rojos que hay en el país para que se lleven a cabo estas elecciones? Recientemente ha habido problemas en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, no sé si sean focos rojos vistos de esa manera por el instituto. Y reiterar la pregunta de mi compañera en el sentido de qué es lo que opinan, si ven positivo esta propuesta de los gobiernos de coalición, entendiendo que tienen que respetar las formas y ámbitos de responsabilidad, si ven positiva esta propuesta para avanzar en la democracia en el país. Gracias. ¿Alguno de los compañeros? La consejera, el consejero Nassif. Muchas gracias. Mira, Antonio, en el tema del nombramiento de los 3 consejeros, creo que la decisión que hemos tomado desde un principio es el de garantizarle al pueblo de México que la función electoral no se paralice, que mientras los diputados, los legisladores en la Cámara de Diputados pues continúan tratando de ponerse de acuerdo, el IFE no puede quedarse con los brazos cruzados, ¿sí? Y que de forma responsable lo que hemos decidido hacer, no el día de ayer, ¿sí?, sino desde que esta situación extraordinaria se generó, es reorganizarnos, ¿sí?, para que las actividades relacionadas con la función electoral que corresponden al IFE, ¿sí?, se puedan desarrollar y desahogar plenamente, ¿sí? Y pudimos observar esto porque durante los últimos 11 meses, porque los procesos electorales en las entidades que los han celebrado desde entonces, los han podido hacer con la colaboración del IFE en lo que corresponde a la administración de los tiempos de Estado, garantizando el acceso de candidatos y partidos políticos a los tiempos oficiales. También en lo que corresponde al uso del padrón electoral, los listados nominales, que son un insumo básico para la organización de las elecciones. El IFE ha garantizado que esta parte de la función electoral se siga realizando, y lo seguiremos haciendo. También continuamos trabajando en lo que concierne a la generación de los lineamientos, acuerdos y todos los actos preparativos del proceso electoral. El voto de los mexicanos en el extranjero, por ejemplo, que inició su organización desde el propio mes de enero, que la semana pasada entró a una fase muy sensible y clave para el éxito, que es el periodo de inscripción, la conformación del listado nominal, ha arrancado en tiempo y forma, ¿sí? Y así podría citar
otros ejemplos en los cuales creo que el Consejo General y el Instituto Federal Electoral, de forma responsable, está garantizándole, somos eso, una garantía del pueblo de México de que la función electoral continúa, a pesar de lo que pueda pasar en otros ámbitos en los cuales no depende del Instituto Federal Electoral. Afortunadamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha acompañado esta visión y estas decisiones del IFE, y como ha dicho el consejero presidente, le ha dado seguridad jurídica a nuestras decisiones, ¿sí?, desde un principio, y eso brinda esa certeza que la sociedad, el pueblo de México, los actores de la contienda piden, exigen respecto a la organización del próximo proceso electoral. Aún está pendiente el nombramiento de los 3 nuevos consejeros, ¿sí? Eso debe ocurrir a la brevedad, a la brevedad posible, pero mientras llegan los refuerzos, nosotros seguiremos actuando de la misma forma, que es darle garantías al pueblo de México de que el proceso electoral se sigue organizando de acuerdo como lo exige la ley. Respecto a la formación de un gobierno de coalición, pues el consejero Baños lo ha dicho con mucha claridad. Nosotros nos encargamos de las coaliciones electorales, ¿sí?, y garantizamos que éstas se puedan celebrar. En la sesión pasada, de hecho, aprobamos unos lineamientos para que de cara a la próxima elección presidencial y de las elecciones de diputados y senadores, siguiendo lo que establece la ley, estas coaliciones puedan conformarse. Respecto a las coaliciones ya de gobierno, ¿sí?, eso escapa a la esfera de autoridad del IFE. En mi opinión, y creo que aquí cada consejero tiene su propia opinión personal, todo aquello que contribuya a que nos pongamos de acuerdo todos los mexicanos con las distintas visiones que tenemos para servir mejor al país, pues es positivo, es lo que la política debe de hacer, es la forma en que, esa es la función de la política, llegar a esos acuerdos que hacen que las cosas cambien para que el país avance. Siguiente pregunta. La consejera Elizondo, por favor. Gracias. Y bueno, yo quisiera retomar 2 inquietudes, bueno, que inclusive han sido materia de las 3 intervenciones y de las preguntas que se nos han referenciado. Aurora Cepeda del Excelsior, en cuanto a el procedimiento de selección interna de los precandidatos. Y a Antonio Baranda de Reforma, en cuanto a la búsqueda de acuerdos en la Cámara de Diputados para los consejeros faltantes. Voy a empezar por esta última. Efectivamente, como ustedes han notado de los reportes últimos que ha dado inclusive la prensa, pues esto inclusive ya ha tomado cartas de participación y de intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya se han presentado promociones de inclusive intelectuales en donde han referenciado que nos encontramos en un esquema, para ellos es uno de los agravios, de afectación a un órgano constitucional autónomo. La falta de integración de sus 9 consejeros. No lo digo yo, está en los recursos que se han presentado y hasta donde tengo entendido son JDC, son recursos de ciudadanos. Y también se ha visto en el ambiente en cuanto a si le asiste el derecho a alguno de los candidatos o de los que se encontraba en esa lista de los 17 posibles seleccionados, también debatir este punto ya a nivel judicial federal.
porque son circunstancias que a nivel local ya se han dado, ya se ha resuelto positivamente esta falta o esta ausencia de nombramiento. Aquí yo quiero reiterar que el hecho de que no se encuentren 3 consejeros nombrados no resta el profesionalismo de este Instituto Federal Electoral, donde su fortaleza reside precisamente en el servicio profesional electoral. En consecuencia, si bien es cierto, el cuello de botella se da en la oficina de consejeros, que 5 consejeros somos los que tenemos que agendar en la semana las sesiones de comisiones, y eso obviamente nos hace tener una mayor visión con la intención de coincidir en tiempo y forma en las agendas que así se prevean. En consecuencia, hay que entrar con un ambiente verdaderamente positivo, sabedores que la carga de trabajo en las oficinas de los consejeros en forma directa es hacerle frente a 3 elecciones y al mismo tiempo a 3 ausencias, en forma proporcional y equitativa en las oficinas de cada uno de nosotros. Y por lo que hace a la selección interna de candidatos, aquí no debemos olvidar que existen tesis, tanto aisladas como jurisprudenciales por parte del Tribunal Electoral, que enfatizan que no debe confundirse al electorado cuando se trata de un procedimiento interno de selección. Entonces, es importante advertir que tampoco se trate de posicionamiento o de señalamiento de lo que se constituye como la plataforma electoral del partido y obviamente de propuestas de campaña. Yo lo dividiría en 3 grandes circunstancias: tiempo, modo y lugar. Entonces, sé que estos son temas coyunturales, que son temas que requieren la reflexión pausada de los consejeros aquí presentes, y que nuestro pronunciamiento se dará en puede ser en 2 momentos, o puede ser en algún procedimiento que se inicie y en consecuencia que motive nuestra intervención en Consejo General, o puede ser también a través de normas generales que así se pudieran prever si es el caso de los lineamientos que ya se hablaban en su momento. Pero las circunstancias de tiempo, modo y de lugar son estas. Por uno, como ya se dijo, en tiempo hay que distinguir lo que son aspirantes de precandidatos, y eso lo dice la ley y también el reglamento. Y le quiero agregar algunas tesis de Sala Superior. En modo, quiero también advertir que es importante distinguir entre la forma de allegarse y a través de propuestas concretas, no solo al interior del partido, sino que esto sea extensivo hacia aquellos que no forman parte del partido. Y ahí está la diferencia entre actos anticipados de precampaña o no. Y el lugar, si el debate se da o la discusión se da con la organización a través de los medios de comunicación o sin la organización a través de los medios de comunicación, y se da dentro del partido político. Y queda en el tintero para reflexiones de nosotros mismos es si se da en territorio nacional o se da fuera de territorio nacional. En consecuencia, estos son los 3 grandes rubros con todas estas aristas que implicarán nuestra materia de reflexión, y no puedo de ninguna manera ahorita hacer pronunciamiento previo porque implicaría el sentido de mi intervención, inclusive hasta en Consejo General. Entonces, apelo a la buena coordinación que ustedes lleven de estos temas, porque son temas que al IFE le interesan, dado que, como ustedes saben, paulatinamente se van regulando en nuestra legislación y ahorita no tienen una regulación tan detallada, lo que implica la interpretación del tribunal por lo que hace a las precampañas o los precandidatos. Gracias. Gracias, consejera. Claudia Telles de IMER, por favor. Buenas tardes.
para preguntarles qué han pensado hacer para evitar que el día de la elección la publicación o no publicación de los resultados electorales preliminares deriven en un nuevo conflicto como el que vivimos en el 2006 y que seguimos teniendo sus resultados. También qué han pensado hacer para evitar, ya hicieron un llamado, pero qué han pensado en hacer para evitar la intervención del presidente. Se mencionaba hace unos días también la responsabilidad de Vicente Fox en este conflicto postelectoral y para frenar las campañas sucias que tanto dañaron el proceso electoral pasado. Gracias. A ver, yo quisiera responder el tema de la difusión de los resultados la noche de la jornada electoral, porque es una facultad inicial del consejero presidente, evidentemente a partir de un análisis y un debate en el Consejo General que realizaremos durante los próximos meses. Quisiera decir que hemos tomado 2 decisiones en el ámbito administrativo que yo espero nos van a dar la posibilidad de que la noche del domingo 1 de julio de 2012 podamos informar a los ciudadanos mexicanos sobre las tendencias en términos de la opinión de los ciudadanos vertida en las urnas y más tarde de la captura de esa información en nuestro ya tradicional sistema de resultados preliminares. Y empiezo por lo segundo. Como ustedes recordarán, en el 2009 hicimos un rediseño completo del PREP, fundamentalmente para evitar que actas que pudieran tener alguna inconsistencia no sean publicadas, como sucedió en el 2006, y con el objeto de que todas las actas de todas las casillas, conforme van llegando a las oficinas distritales del instituto, se capturen y se exhiban a través de internet, incluso aquellas que pudieran tener alguna inconsistencia, con una advertencia, con un llamado de atención de que esa acta puede contener una inconsistencia, entendiendo que muchas veces se trata de inconsistencias que no tienen consecuencias sobre el resultado estampado en las actas en términos del número de votos que se recibieron por cada uno de los candidatos y de los partidos políticos. Y entendiendo también que esta es información preliminar y que serán los consejos distritales cuando el miércoles posterior a la jornada electoral realicen los cómputos, quienes harán el análisis jurídico correspondiente y en el caso de que se presenten las causales que establece el código para la apertura de algún o algunos paquetes o incluso la totalidad de los paquetes, los consejos distritales estarán facultados legalmente y además capacitados para llevar a cabo estas actividades y, si es el caso, recontar todos los votos de la elección en el marco del conteo, en el marco del cómputo distrital. Eso con respecto a lo que ya hicimos para el PREP en 2009 y que vamos a sostener para 2012, de tal suerte que los ciudadanos mexicanos pueden tener la confianza de que todas las actas, absolutamente todas las actas que lleguen a los consejos distritales del IFE se van a capturar y se van a difundir a través del programa de resultados preliminares con la estrategia usual en el IFE de poner en diversos portales de internet esa información. Respecto del conteo rápido, quiero decirles que hemos hecho una evaluación técnica del alto grado de precisión del conteo rápido que se llevó a cabo en el 2006. Vamos a proponerle al Consejo General replicar una experiencia de esa naturaleza con un conteo rápido muy robusto que le permite al IFE dar cuenta no como las encuestas de salida de lo que dicen las personas cuando van saliendo de las casillas, sino del resultado asentado en las actas, del resultado una vez hechos los cómputos en las casillas electorales, con una muestra muy grande, con una muestra muy consistente, con una muestra muy precisa para que esas tendencias de votación tengan una gran solidez estadística. Ahora bien, en el uso de las facultades que tiene el consejero presidente,
estoy analizando la pertinencia de proponer al Consejo General la realización también de una nueva metodología que se llama conteos dinámicos, que permiten, junto con los conteos rápidos, tener información oportuna. Esta es una metodología que ha estado desarrollando un grupo de matemáticos del Instituto Politécnico Nacional. Hemos tenido acercamiento con ellos, lo han probado ya en elecciones aquí en el Distrito Federal, en elecciones realizadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal, y esperamos que con el estudio técnico y el análisis técnico que se realice de esta metodología podamos proponerle, y así lo apruebe el Consejo General, una estrategia que refuerce los conteos y esto nos dé todavía mayor certeza sobre el resultado de las tendencias de la votación la misma noche del domingo 1 de julio. Respecto de la intervención de cualquier funcionario público en el proceso electoral, quiero decir que nosotros hemos sido muy consistentes en nuestra posición y sobre ella va a intervenir el consejero Figueroa. Gracias, Leonardo. A ver, la pregunta que hace la compañera del IMER va a 3 núcleos centrales de lo que ocurrió en el 2006. Me refiero, ya el presidente ha establecido lo que hoy es la respuesta a esa crisis y se llama evidentemente la capacidad de recontar a partir de los cómputos el miércoles, más todos los instrumentos de los que nos ha hablado. Me refiero muy particularmente a la intervención de los gobiernos municipales, federales, locales o de todo signo. Hoy tenemos un procedimiento que todos conocemos en el IFE, que se llama el procedimiento especial sancionador, y ante la intervención indebida de servidores públicos en el proceso electoral o de cualquier otro actor, el Instituto Federal Electoral, ya sea por la vía de oficio o por la vía de la denuncia, intervendrá de inmediato para detener, si es el caso, prácticas que pudieran poner en juego la equidad de la contienda. Por eso tenemos un instrumento como son las medidas cautelares, justamente para que prácticas que pudieran en el futuro lastimar el proceso electoral sean detenidas en un lapso que no excede las 48 horas y mientras el Instituto resuelve el fondo de esos asuntos. Así que en materia de servidores públicos hay reconocidos derechos para que ellos en su condición de ciudadanos, de militantes, puedan acudir a eventos los fines de semana, en otros momentos, pero en materia del uso de recursos públicos y de entes que como tales intervengan en el proceso electoral, el IFE ha respondido, lo ha hecho ya, ha respondido que no permitirá la intervención indebida de servidores en el proceso electoral, se trate del nivel, digamos, de gobierno que se trate, ya sea municipal, estatal o federal. Eso debe quedar absolutamente claro, porque es parte de las facultades que crearon justamente la reforma constitucional de 2007. Gracias. Sobre el tema entiendo que el tema de denigración, el consejero Baños quiere hacer algún comentario. Gracias. El tema de la propaganda denigratoria es un tema que ocupa al instituto. Tenemos un procedimiento también que ya se ha fijado para ello, pero sí les quiero decir que el IFE se va a conducir primero con absoluto respeto al principio de libertad de expresión, pero igualmente hacer válido el mandato constitucional de evitar que los partidos, los candidatos o las instituciones públicas resulten denigradas en alguno de los spots de los candidatos o de los precandidatos que circulen a través de los tiempos oficiales de la radio y la televisión. Me parece que es un tema sumamente delicado, pero es un tema en el cual ya se han fijado algunos precedentes establecidos por el Tribunal Electoral y por el IFE, así que actuaremos en consecuencia. Si hay algún esquema que pudiera ser considerado como denigratorio y existe una queja expresa de una parte afectada, nosotros conoceremos la queja que corresponda y desahogaremos el procedimiento respectivo para tomar las correcciones. Ya en 2009 lo hicimos, ustedes deben recordar casos muy específicos que se tomaron en 2009 y lo que el IFE hizo también respecto de las elecciones locales en 2010 y en 2011. Para nosotros lo más importante es encontrar el punto intermedio entre la salvaguarda del principio de libertad de expresión y al mismo tiempo evitar que exista denigración de las instituciones, partidos o candidatos.
Gracias, consejero. El consejero Benito Nasif. Gracias, consejero presidente. Solo para quizás añadir algo más a lo que el propio consejero presidente ha explicado respecto a los diversos programas de resultados preliminares. ¿Sí? Yo creo que la principal estrategia, y creo que los medios de comunicación son un aliado muy importante del IFE, es explicar en qué consiste cada uno de ellos y cuáles son sus alcances. Los resultados de la elección se van construyendo por etapas, ¿sí? Y el Instituto Federal Electoral es un facilitador, ¿sí?, de la hacia la opinión pública de la información que va surgiendo en diferentes etapas. Pero recuerden ustedes que incluso el PREP, ¿sí?, que se construye a partir de las propias actas, ¿sí?, de casilla, ¿sí?, todavía no es un resultado definitivo, ¿sí?, y que posteriormente vienen los cómputos distritales, y que incluso después de los cómputos distritales el Tribunal Electoral puede ordenar y disponer otras medidas que modifiquen los cómputos como se vienen construyendo. Entonces, creo que lo principal es explicar al ciudadano, ¿sí?, cómo se van construyendo estos resultados y cómo con el paso del tiempo, en las siguientes etapas, el grado de certeza sobre los resultados va aumentando, ¿sí? Que en un principio lo que tenemos pues es primero la información del PREP, cómo va surgiendo en aquellos distritos que tienen la menor densidad de población y por lo tanto la información llega más rápido y se computa más rápidamente. Después el consejero presidente nos acaba de decir que habrá un conteo rápido, que es una muestra, ¿sí?, y a partir de la cual se hace una proyección, ¿sí?, que también es importante tenerse en cuenta. En fin, creo que hay que comunicar esto primero a la opinión pública a través de los medios de comunicación, y creo que también hay que explicárselo al ciudadano para que pueda interpretar y leer cada uno de la información que se va dando a conocer, ¿sí?, y el grado de certeza que acompaña esa información. Ahora, esto ocurre no solo en México, ocurre en todos los países conforme se va haciendo el acopio y se van dando a conocer resultados electorales. Piensen, por ejemplo, que en Estados Unidos, el día de la noche de la elección, pues los resultados que se difunden en general son resultados que van compilando los propios medios de comunicación a partir de encuestas a las salidas de las casillas o cómputos que ellos hacen, y que la autoridad interviene en una fase muy ulterior. En nuestro sistema, la autoridad, el IFE, ¿sí?, interviene desde el inicio dando a conocer resultados, pero todos estos resultados tenemos que interpretarlos de acuerdo con las características que tienen y las implicaciones jurídicas también que tienen. Es cuanto, consejero presidente. Gracias. Últimas dos preguntas. Margarita Nicolás de Cadena Raza, por favor, y al final Alfredo Flores de News México. Adelante. Buenas tardes a todos. Preguntarles que si ustedes no ven como un SOS este acuerdo que sale del gobierno de coalición y que dentro de quienes están suscribiéndolo, pues hay personajes de la política que aparte de no hacer gran cosa porque precisamente se consolide la democracia, tratan de debilitarla, incluidas las instituciones como el IFE. Y la segunda también, ¿de qué forma ustedes van a trabajar con las diferentes autoridades del país a fin de que a quienes se les dé la candidatura, pues no veamos después que dicen que no tienen antecedentes penales y resulta que se les liga con algún grupo del narcotráfico? Y también que si dentro del ámbito de sus facultades pues tienen ya alguna relación con la banca para que se auditen pues las cuentas que tienen algunos candidatos y no después igual salgan con este tema de que pues que siempre sí estaban ahí metidos con la delincuencia organizada. Gracias.
A ver, yo muy breve y muy puntual sobre la tercera pregunta, y estoy seguro que mis compañeros van a abordar las dos primeras. Por supuesto que tenemos una relación muy fluida con la Asociación Nacional de Bancos, tenemos también una relación muy fluida con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, tenemos convenios de colaboración que se han firmado desde el 2009 y lo que nos permite que se haga efectivo un mandato que se encuentra hoy en la ley y además que se encuentra no solamente en la ley electoral, sino también en todos los ordenamientos jurídicos que regulan el desarrollo de las actividades bancarias, de los fideicomisos e incluso las cuestiones que tienen que ver con las declaraciones tributarias, las declaraciones de impuestos. Y esto así porque la reforma de 2007-2008 estableció que en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos por parte del Instituto Federal Electoral no existe más ni el secreto bancario, ni el secreto fiduciario, ni el secreto fiscal, de tal suerte que tenemos una vinculación y una estrecha relación de colaboración con las instancias del gobierno federal y con otras instituciones que tienen responsabilidades en estas tres materias, y nuestra unidad de fiscalización se ha convertido además en el vehículo para que las autoridades electorales de los estados de la República que requieran información de esa naturaleza puedan, a través del IFE, a través de la unidad de fiscalización, tener acceso a esa información en materia de cuentas bancarias, en materia de declaraciones fiscales y en materia de fideicomisos. Por supuesto que esto se hace con mucho cuidado en el marco del trabajo de la fiscalización, que como ustedes recuerdan, parte de la entrega por parte de los partidos políticos de sus informes en la modalidad que ahora tenemos de gastos de precampaña, de gastos de campaña y finalmente los informes de gastos anuales que realizan regularmente los propios partidos políticos. Tal suerte que en esa materia lo que puedo decir es que estamos trabajando en los mejores términos y que la colaboración de las autoridades federales y de otras instituciones ha sido absoluta, sin ninguna limitación. Respecto de las otras dos preguntas, no sé si alguno de mis compañeros, el consejero Guerrero. Sí, la verdad es que todas estas preguntas sobre los gobiernos de coalición, a todos los que nos hemos dedicado a la vida académica y al estudio de los sistemas políticos, pues nos resultan muy atractivas, solo que somos una autoridad y estamos obligados a actuar en ese sentido con una gran prudencia. Yo solamente diría que en el marco de la discusión de la reforma del Estado que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados y que ya se llevó en su momento en el Senado, temas como los gobiernos de coalición se acompañan de otros asuntos que son muy relevantes, el tema de la reelección, el tema de las candidaturas independientes, de la revocación de mandato, y evidentemente el IFE tiene que atender las disposiciones constitucionales y legales que funcionan en este momento. Como ustedes saben, el proceso electoral 2012 se llevará a cabo con la Constitución vigente. Todas estas discusiones, por cierto, muy interesantes para la vida del país, tienen un profundo sabor al futuro. Será algo que en su momento habrán de discutir los grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y por supuesto también los congresos locales, porque estamos hablando de temas que sí significarían modificaciones trascendentales al modelo político. Así que yo no me pronunciaré ya más al respecto, simplemente diría que, como dije en mi primera intervención, en una sociedad abierta, las ideas se ponen sobre la mesa y corresponde a los ciudadanos valorarlas, corresponde a los ciudadanos dar su punto de vista. A la autoridad electoral lo que le corresponde es aplicar la ley vigente y vamos a hacerlo pues como debe de ser. Decir también algo adicional en torno a la pregunta que nos hace nuestra amiga relativo al tema del dinero sucio y el secreto bancario.
Yo haría un llamado, y creo que mis compañeros seguramente acompañarán este llamado, yo haría un llamado a los partidos a que en esta ocasión sean exageradamente minuciosos, exageradamente cuidadosos sobre la fama pública y sobre la trayectoria de los candidatos y candidatas que van a participar en el proceso electoral. Como ustedes saben, en el calendario electoral que se aprobó el pasado jueves, viene ya toda una buena cantidad de fechas en donde los partidos tienen que llevar a cabo sus procesos internos, y yo diría que en esta ocasión es muy importante que, de acuerdo a la región, a la zona del país de donde vengan precedidos estos candidatos, los partidos redoblen sus medidas de investigación interna, porque el IFE, ya lo dijo con claridad el consejero presidente, tiene, a diferencia de otras elecciones, la posibilidad de utilizar el secreto bancario, tiene una unidad de fiscalización con autonomía técnica, y por supuesto vamos a ser extremadamente cuidadosos en esta materia. Pero todo comienza con las candidaturas, con las candidatas y candidatos que pongan los partidos sobre la mesa. Entonces, ahí sí creo que hay un esquema de corresponsabilidad, y por supuesto diría también que sería muy importante que si el Estado mexicano sabe o conoce de algún precandidato o precandidata en todas las esferas que pudiera estar vinculada o vinculado a la delincuencia organizada, es muy importante que lo haga saber al partido, es muy importante que a través de los mecanismos legales establecidos lo informe, a efecto de que no nos llevemos sorpresas desagradables. Nosotros obviamente lo que podemos hacer es revisar las condiciones legales de aceptabilidad de candidatos y de candidatas, y en su momento podemos revisar las cuentas que ellos presentan, pero sí hay una labor previa que me parece que sí es responsabilidad también de los partidos, y yo haría un llamado a, como lo han hecho varios de ellos han escogido mecanismos de consulta con los órganos del Estado mexicano, tienen protocolos diversos, pero sí creo que debemos redoblar esta parte, porque, con esto concluiría, esta elección de 2012 no es una elección cualquiera, es una elección que se da en un esquema muy complejo de inseguridad, en un esquema donde el propio Consejo General, como ya lo hemos mencionado, sigue esperando a los 3 consejeros, y yo creo que es sensato que la generosidad por parte de la clase política, por parte de los partidos, se empiece a ver de manera más intensa. Una buena manera de demostrar esa generosidad, por supuesto, es que a la brevedad posible designen a la consejera o consejeros. Esa sería la muestra más clara de generosidad hacia el IFE. Y por parte de los partidos políticos, pues simplemente ir cumpliendo la ley tal y como lo hemos establecido. El pasado viernes ya tomamos decisiones muy importantes, se han designado a los presidentes de los consejos locales, se han designado a los consejeros y consejeras locales de todo el país. El día de mañana seguiremos en esta ruta que hemos tomado, pero evidentemente creo que ya más que discursos o llamamientos, lo que quisiéramos ver son acciones concretas, y pues nosotros, independientemente de lo que ellos decidan, no podemos frenar este tren, lo decía el viernes, este tren está en marcha, tiene que seguir caminando, y yo creo que ha sido muy importante que esta conferencia de prensa se dé con los 6 juntos, estamos en unidad, vamos a trabajar juntos, y a pesar de las diferencias que podamos tener, estoy seguro que vamos a encontrar siempre el mecanismo de abonar por la democracia y por su construcción en México. Gracias. El consejero Figueroa. Sí, para referirme a 2 o 3 puntos que me parecen muy relevantes en relación a precandidatos. Debe señalarse que a partir de la reforma constitucional de 2007, el legislador edificó condiciones para que se rindan informes en términos de fiscalización de los recursos que utilizarán quienes tengan una contienda respecto de ser precandidatos. Debe decirse que el IFE conoce de esos informes, de los precandidatos en el ejercicio de los recursos que obtienen antes de que inicien propiamente el espacio de las campañas electorales. Así que aunado a las nuevas posibilidades de investigación respecto del origen de los recursos que se emplean en una determinada precampaña, tenemos en el Consejo General informes de esos resultados que permitirán establecer cómo se han empleado esos recursos, si son de origen, cuál es su origen y si éste está dentro del marco de la ley o se encuentra a su margen. Entre el 15 y el 22 de marzo del 2011 habrán de registrarse ya los candidatos
en el Consejo General en una sesión el 29 de marzo. Así que lo que me parecía muy relevante destacar es que esta ley también nos permite hacer análisis de los recursos con los que los precandidatos hacen su contienda, lo que es un elemento adicional en la fortaleza del proceso de fiscalización de los recursos de los partidos. Este dato nos llevará seguramente a un proceso intenso en el área de fiscalización en el IFE y desde luego también en el área de prerrogativas y partidos políticos, donde se revisan con toda puntualidad, con fundamento en el artículo 223 de nuestro código, cada una de los requisitos que se han impuesto para que un candidato pueda ser registrado como tal. Gracias. Bueno, última pregunta para Fredo Flores de News México. Buenas tardes, consejera, consejeros. 3 preguntas rápidas. Ahorita los diputados están acusando de que se están buscando consejeros a modo. ¿Esto cómo les afecta en imagen? Que se diga que va a haber consejeros a modo para tal o cual partido, porque pues es un golpe para una imagen de un instituto que debe ser transparente e imparcial. La segunda es, ¿cómo blindar esta legitimidad en llegado el caso de que se llegaran hasta el 2012 en la elección con 6 consejeros, blindado jurídicamente hablando, ¿no? Porque ya en el evento del sábado del PRI había consejeros que tenían esa preocupación, gente de priistas, que decían que en teoría se podía deslegitimar la elección en un momento dado si nada más hubiera 6 cuando la Constitución habla de 9 consejeros, ¿no? Y por último, las visitas de diferentes actores de la política mexicana, ya sea del gobierno federal u otros actores a Estados Unidos, llevando mensajes a la comunidad mexicana. La pregunta es muy concisa. ¿Los migrantes podrán influir finalmente en la elección del 2012? No tanto ellos en el voto en el exterior, sino con la influencia que tienen con las familias aquí en México. Es una opinión nada más en ese sentido, en esta última pregunta, quien la quisiera contestar. Gracias. Gracias. El consejero Marco Baños. Gracias. Primero, nosotros queremos insistir en una cuestión que para el IFE es fundamental. Ninguna, y lo quiero subrayar, ninguna de las decisiones que el IFE está tomando hoy día es decisión ilegal. Todo lo contrario, son decisiones perfectamente válidas, decisiones legítimas que le permiten al instituto operar la elección que está en marcha. Entonces, nosotros aspiramos a que los partidos políticos representados a través de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, primero, hagan un esfuerzo para construir ese consenso y logren designar a los consejeros que faltan. No podemos aceptar bajo ninguna consideración, y también lo quiero subrayar, el IFE no acepta bajo ninguna consideración que los consejeros están partidizados. Atravesamos por un procedimiento específico para la designación de los consejeros, nosotros mismos somos productos de ese mecanismo, pero eso no quiere decir que nosotros seamos voceros o seamos parte de un partido político. Los partidos políticos, lamentablemente con la deliberación que han tenido hoy día, contribuyen a una especulación mediática que en nada ayuda al proceso democrático, pero estoy seguro que ellos van a subsanar esta situación y le van a dar al IFE los 3 consejeros que faltan. Pero vuelvo a insistir, la elección con los 6 que estamos actualmente trabajando es una elección válida, es una elección legítima. El IFE no son 6 consejeros electorales, el IFE es una institución pública del Estado mexicano que tiene un equipo de trabajo distribuido a lo largo y ancho del país en 332 oficinas para hacer posibles las elecciones, conducidas por un Consejo General que hoy día tiene 6 consejeros que están en perfecta posibilidad de tomar decisiones y girar las indicaciones procedentes para cada una de las etapas del proceso electoral. ¿Cómo nos vamos a blindar para llegar al 2012 en un esquema adecuado para el país? Tomando las decisiones más adecuadas, demostrando una enorme capacidad para rendir cuentas, para ser transparentes en las decisiones del IFE, pero fundamentalmente para volver a reiterar en los hechos la enorme eficacia operativa y técnica que el IFE ha tenido a lo largo de 21 años de existencia. En todas y cada una de las elecciones, incluida la elección de 2006, el IFE ha demostrado que puede
cumplir a cabalidad todas las acciones del proceso electoral y en esta ocasión no va a haber excepciones en esa materia. Instalaremos las mesas directivas de casilla, haremos posible que los más de 83 millones de personas que están en el padrón electoral, siempre y cuando tengan su credencial para votar con fotografía, puedan ejercer a plenitud sus derechos políticos. Estamos en un esquema de coordinación que permitirá también a los ciudadanos formar parte de las mesas directivas de casilla sin ninguna complicación. Y por último, el tema de los migrantes. Por supuesto que los migrantes para el IFE son un aspecto fundamental. Hemos desarrollado ya un programa de atención a los ciudadanos mexicanos que residiendo en el extranjero tienen su credencial para votar con fotografía y están en condiciones de ejercer su derecho para votar por el presidente de la República. Hay, como ustedes bien lo saben, un programa que se llama de atención a los votantes mexicanos que residen en el extranjero. Del día 1 de octubre de este año hasta el 15 de enero de 2012 está abierto el periodo para que todos esos ciudadanos que están en el extranjero y que tienen una credencial para votar con fotografía se inscriban en esta lista nominal complementaria. Lo van a hacer de una manera muy sencilla, abriendo una página de internet que es www.votoextranjero.mx, imprimir un formato de solicitud, adjuntar una copia de su credencial, enviarla al IFE en un porte pagado por el Instituto Federal Electoral. Posteriormente, a todos esos ciudadanos que se hayan inscrito en esa lista nominal complementaria, entre el 15 de abril del año siguiente y el 20 de mayo también de 2012, les haremos llegar la boleta electoral para que la crucen por el partido de su preferencia, por el candidato que ellos consideren oportuno, y deberán regresar esa boleta también a través del Servicio Postal Mexicano hasta a más tardar 24 horas antes de la jornada electoral del día 1 de julio. ¿Para qué? Para que podamos contabilizar ese voto de acuerdo con lo que establece la ley. Son fundamentales para nosotros la participación de los migrantes que están con su credencial para votar con fotografía y por supuesto que en esa materia también el instituto ha fijado ya las reglas de su participación y está promoviendo activamente que ellos puedan ejercer su derecho de voto para presidente de la República. Y quiero nada más suscribir una cuestión que ha mencionado con amplitud el consejero presidente. Los consejeros electorales que estamos actualmente en funciones, estamos en la mejor disposición de encontrar todos los mecanismos que sean necesarios para que evitemos empates en las decisiones del Consejo General y podamos tomar las decisiones que permitan el desarrollo del proceso electoral. Esta es una vocación que simplemente refrenda en los hechos el compromiso institucional que tenemos para hacer funcionar esta institución y para evitar que existan problemas en el tema. Ojalá que no le demos más cabida a las especulaciones mediáticas que colocan al IFE en una situación complicada frente a la no designación de los consejeros. En el mundo de la realidad, ustedes lo saben muy bien, el IFE ha tomado las decisiones necesarias para hacer la elección, lo seguirá haciendo y va a ofrecer resultados adecuados. De eso, al menos yo, y creo que mis compañeros consejeros electorales están en lo mismo, no tenemos la menor duda. Gracias. Aunque sea una credencial 03, los migrantes podrán votar. Recuerde usted que nosotros establecimos una excepción a ese mandato constitucional que dejó a la credencial de elector 03 sin vigencia hasta la elección pasada. Pero para los migrantes la credencial 03 es absolutamente válida, lo acordamos ya formalmente en en sesión de Consejo General. El tribunal conoció de ese asunto y ratificó la decisión del IFE de que todas aquellas personas que tengan una credencial 03 y estén viviendo en el extranjero puedan usarla para votar para presidente de la República. Gracias. El consejero Francisco Guerrero. Sí, ya muy rápido porque ha sido una conferencia muy larga. Solamente decir que en torno a qué hacer o cómo recuperar la legitimidad, si ustedes regresan su reloj mental a 2008 o 2009, yo recuerdo, y fue algo que platicamos mucho los consejeros, que había mucho escepticismo, existían ciertas dudas. Recuerdo algunas campañas muy profundas y profusas en torno a la posible incapacidad del IFE para atender la elección. Les recuerdo que tuvimos una elección exitosa, que se renovó en todos sus términos la Cámara de Diputados, que hemos participado en muchos procesos locales, más de 20, y decir que seguramente estaremos otra vez sentados aquí un día después de la elección, y yo tengo confianza en que los mexicanos y las mexicanas habrán de externar su punto de vista conforme a lo que ellos consideren. Estoy confiado en que los 6 que estamos lo podemos hacer muy bien.
Y simplemente decir que en el caso del voto de los mexicanos en el extranjero, es una pregunta que me agrada mucho que surja la pregunta en este momento, por una razón muy importante. Hay más de 12 millones de mexicanos. Algunas cifras incluso llegan hasta 20 millones de personas que tienen origen mexicano. Yo he estado viajando de manera intensa con otros colegas, con el consejero Baños, el consejero Figueroa ha viajado, también el consejero presidente. Todos hemos viajado a diversas partes, especialmente a los Estados Unidos, y quiero decir que hay una gran cantidad de mexicanos con credencial 03. De acuerdo a algunos estudios, podríamos decir que hay hasta 4 o 5 millones de mexicanos que podrían tener esta credencial. En los contactos que hemos tenido con ellos hemos visto la disposición de votar. Ahí es muy importante que los medios de comunicación nos ayuden a llevar este mensaje, porque evidentemente, como ustedes saben, las remesas que envían los migrantes a México han superado en muchas ocasiones incluso a los ingresos por el turismo. La participación de los migrantes en México no es una participación solo nostálgica, es una participación real, concreta, específica. Y yo creo que en tanto se logra la credencialización en el extranjero, que es una de las grandes deudas que tiene el Congreso mexicano con los migrantes en los Estados Unidos, sí podríamos superar el número de mexicanos que votaron en la elección pasada. Como ustedes saben, al final del día fueron alrededor de 32,000. Al día de hoy, según las cifras que me informaba hoy por la mañana Dalia Moreno, nuestra coordinadora del programa de voto en el extranjero, ya hemos recibido por internet alrededor de 2,000, se han inscrito por internet, han bajado más bien la solicitud por internet, alrededor de 2,000 personas, lo cual significa que el interés es mucho mayor al que se presentó en otras ocasiones. Como decía mi colega el consejero Baños, este periodo se extiende hasta el 15 de enero. Entonces yo creo que estos son de los temas donde se demuestra que estamos trabajando y que mucho nos ayudaría que en temas como estos, donde está de por medio la participación de millones de mexicanos que viven fuera del país, pues ojalá podamos llevar este mensaje. Recordar solo para concluir que hay entidades federativas como Zacatecas, que ya tienen 1,5 millones de zacatecanos viviendo en Zacatecas y otro 1,5 millones viviendo en los Estados Unidos. Ese es el tamaño del fenómeno de la migración que hemos vivido, así que pues creo que vamos a mejorar los números que tuvimos, pero obviamente nos ayuda mucho que el tema se difunda, que la gente lo sepa, porque son de las cosas positivas que están pasando. Gracias. Finalmente, el consejero Benito Nasif. Gracias, consejero presidente. De forma muy breve, el IFE es una institución que se funda sobre el consenso de las fuerzas políticas de este país y hay que confiar en nuestras instituciones, ¿sí? No es posible tener consejeros a modo o un IFE a modo. Las instituciones que regulan la conformación y que regulan la operación del IFE garantizan la independencia y la autonomía. En primer lugar, se requieren mayorías especiales, amplios consensos para el nombramiento de los consejeros. Una vez que se nombran los consejeros operamos en un margen, bajo unas reglas, tenemos un tiempo de duración razonablemente largo, asegurado, para ejercer nuestras funciones al margen de presiones. Contamos con garantías para ejercer nuestras atribuciones con independencia y con autonomía, y somos una institución que está permanentemente rindiendo cuentas, transparente, abierta, y tenemos como vocación generar confianza, pero generar confianza basado en las instituciones, ¿sí? No en las personas. Y eso es algo que el IFE a lo largo de estos 21 años ha aprendido a hacer. Respecto de los migrantes, sí, su voto es decisivo, vale tanto como el de un mexicano que vota aquí en México en la elección de presidente de la República. Nosotros exhortamos a los mexicanos que residen fuera de nuestro país, no solo a que voten, ¿sí?, sino a que se involucren en las campañas, en la construcción de precisamente la decisión respecto al futuro del país, y por supuesto todo esto implica
pronunciamientos en los distintos foros, por ejemplo, como los que vemos en Internet, expresar sus opiniones no solo a sus familiares, a sus amigos con completa libertad. La elección es una gran fiesta cívica, ¿sí?, que gracias a la reforma del 2006 se extendió más allá de nuestras fronteras para incluir a nuestros hermanos que por diferentes razones residen fuera de nuestro territorio. Con esto damos por terminado. Muchas gracias y buenas tardes.